Ok, en este video vamos a conocer el Layer Editor. En el video anterior conocimos un poquito sobre el Channel Box. A medida que vaya pasando el curso vamos a ir conociendo más cositas del Channel Box, pero lo básico ya lo vimos en el video anterior, que es acerca del Channel Box. Ahora nos vamos a enfocar en esta zona de aquí, que es la zona de los layers. Específicamente hay dos tipos de layers. Los layers de display, que es lo que nos vamos a enfocar ahora, y los layers de animación, que eso lo podríamos ver ya en futuros videos. Ahora mismo solamente me voy a enfocar en lo que son los layers de display o de visualización en Maya. Entonces, para eso lo que vamos a hacer, vamos a crear tres objetos. Voy a create, voy a polygon primitive, voy a desplegar, hacer flotante esta ventana, voy a crear un cubo, voy a crear una esfera y voy a crear un cilindro. Esos tres objetos. Son tres objetos que, cerrar aquí, que vamos a lo que vamos a trabajar para aprender a trabajar con los layers. Lo primero que ustedes tienen que saber con relación a los layers en Maya es que los layers no funcionan al igual que como funcionarían un objeto en dos dimensiones, como por ejemplo Photoshop o Illustrator, donde los layers o las capas, el orden de la capa influye en si un objeto está por encima o por debajo de otro. En Maya o en 3D en general, los layers, por lo menos en Maya, los layers no funcionan de la misma manera. Piensen en los layers como una manera de nosotros organizar nuestras escenas. A veces estamos trabajando con muchos objetos para crear un objeto. Quizá vamos a hablar de 200, 300, 400 piezas para crear un objeto complejo y lógicamente tener todos esos objetos todos regados sin una organización es perdón, un poquito incómodo de trabajar y si yo quiero esconder algún objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente los layers nos sirven para eso, para nosotros organizar nuestras escenas. Bien, por defecto, cuando ustedes crean un objeto, no se crea ningún tipo de layer ni nada. O sea, el objeto simplemente está en su escena y más nada. No hay eh, no está como por ejemplo en Photoshop, que como ustedes crean un elemento, se crea una capa con ese elemento. Ok, simplemente está el objeto ahí sin más. Ahora bien, aquí tenemos varias formas de crear layers. Podemos crear un layer vacío, o sea, lo que le llaman empty layer, un layer que no contenga nada y luego agregar nuestros objetos a ese layer. O podemos crear un layer con los objetos seleccionados o el objeto seleccionado. Ok, vamos primero a crear un layer vacío. Para eso vamos a ir aquí donde dice layers. Le vamos a dar a create empty layer. Le doy un clic ahí y se crea nuestro primer layer que dice layer 1. Ese layer ahora mismo está vacío. Yo sé que está vacío porque acabo de crear un layer vacío. Bien, ahora, ¿cómo nosotros agregamos objetos a ese layer? Sencillo, yo puedo seleccionar el objeto que yo quiero. Imagínense que yo quiero agregar ese objeto a ese layer. Lo selecciono, vengo al layer, le doy botón derecho y le doy Add Selected Objects. O ese que aparece aquí. Add Selected Object. Botón derecho, arriba del layer y le doy Add Selected Object. Ahora, si ustedes se fijan, aunque ustedes visualmente no vieron ningún cambio, si bien el channel box aquí en los inputs dice layer 1, eso está indicando que ahora mismo acabo de entrar ese objeto al layer 1 o a la capa 1. Bien, ahora voy a crear un objeto con un layer con los objetos seleccionados. Voy a seleccionar este objeto, le voy a dar a layers y le voy a dar create layer from selected. Es decir, créame un layer con lo seleccionado. En este caso yo tengo la esfera seleccionada,
Le doy un clic y se crea el Layer 2 y automáticamente ya ese objeto pertenece al Layer 2. Miren que aquí dice Layer 2 en el objeto, en el channel box, en los inputs de ese objeto. Y por último, si yo quiero agregar, ya ustedes saben, agregar un objeto a un layer, pues sencillo. Selecciono el layer con el objeto seleccionado y botón derecho, Add Selected Objects. Y esos dos objetos pertenecen al mismo layers y este pertenece a otro layers. Hay iconos para hacer eso, que son estos dos iconos. El primer icono, este iconito que tiene como una bolita, lo que hace es crear un layer con el objeto seleccionado. O sea que si yo, en vez de yo venir por aquí y darle Create Layer from Selected, yo simplemente puedo seleccionar el objeto y darle un clic aquí y hace exactamente lo mismo. Miren que ahí dice Create a New Layer and Assign Selected Object. O sea, crea un nuevo layer y asigna el objeto o los objetos seleccionados a ese layer. Y este es para crear un empty layer. En este caso, es como si yo venga aquí y le doy Create Empty Layer. O sea que puedo venir o por el menú o puedo venir por aquí. Es lo mismo, quizá aquí es más rápido. Bien, ahora bien, ahora vamos a ver que si vemos aquí, los layers tienen unos botoncitos. Entonces, vamos a empezar a ver qué son esos botoncitos. Vamos a empezar, vamos a coger el layer 1, que es este, y vamos a empezar con el primer botón que dice V. La V es Visibility y es la visibilidad del layer. O sea, si el layer está prendido o apagado. Ahora mismo está prendido, si le doy un clic, se apaga. Miren que se quitó la B y los objetos que pertenecen a ese layer desaparecen porque está apagado el layer, lo tengo escondido. Si lo quiero volver a activar, le doy un clic. La V es la visibilidad del layer. Luego está la P. La P, por defecto, siempre va a estar activa, al menos que lo quitemos. Eso es más, pero estamos animando. Y si queremos que si hay un objeto aquí, o los objetos que pertenecen a un layer en específico, cuando yo ejecute o reproduzca mi animación en mi línea de tiempo, yo quiero que se escondan mientras se está reproduciendo la línea de tiempo, pues yo desactivo la P. Yo quiero que permanezcan, le dejo la P activada. Eso tiene que ver mucho con la parte de animación, o sea, cosas más avanzadas. Yo tengo algo animado y le doy a play para reproducirlo y yo quiero que los layers o los objetos que pertenecen a ese layer se desaparezcan mientras se está reproduciendo la animación, le quito la P. Okay, ahora mismo no va a hacer nada porque no tengo nada animado y no estoy reproduciendo nada. Por ejemplo, miren, si le doy aquí, le doy a play, no pasa nada. Ahora miren, si yo quito esto y le doy a play, miren cómo mientras yo estoy reproduciendo la animación, el objeto está invisible. Si le paro, miren que vuelve y aparece. Eso es lo que hace la P. Y luego tenemos el otro cuadrito que está vacío. Ese cuadrito lo que hace es que si le doy un clic sale una T. La T significa template. Y lo primero que hace es el objeto es cambiar el modo de visualización del objeto y bloquear el layer. O sea, ahora mismo el layer está bloqueado. Yo no lo puedo seleccionar. Y miren que la visualización del objeto pasó a estar en una línea como gris. Y yo solamente tengo el objeto como una referencia o como un template adentro de la escena, pero está bloqueada. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar con algo aquí adentro de un objeto que está adentro y yo no quiero yo quiero ver el contorno del objeto, pero no quiero que el objeto me moleste, etcétera, 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 o usarlo como un template para algún modelado, etcétera, 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 pues para eso es que sirve. Pero fíjense que el objeto está bloqueado, no lo puedo seleccionar. Si le doy a la T otra vez, donde está la T al cuadrito, va a cambiar por una R. Y la R significa reference. El layer permanece bloqueado. Miren que el objeto está bloqueado, no lo puedo seleccionar. Pero ahora la visualización es con modo shaded. Modo shaded es que tiene un material
asignado al objeto, se ve un relleno del objeto, de alguna manera. Ok, pero el objeto sigue bloqueado. La R es de reference. Y si vuelvo y le doy a la R, se vuelve y se quita y ya el objeto se desbloquea y pasa a estar normal, que yo puedo seleccionarlo sin ningún inconveniente. Y luego tenemos otro cuadrito aquí. Eso es por si yo quiero asignarle colores a los layers o a la capa. Le doy un clic ahí, me va a abrir las opciones del layer donde yo puedo cambiarle el nombre al layer. Por ejemplo, el layer 1 y lo vamos a ponerle layer o capa underscore cubo, por ejemplo. El display type, miren aquí lo mismo que vimos ahora, normal, que es como lo tenemos ahora, la T de template y la reference, o sea, yo lo puedo cambiar por aquí también. Miren la V, visibilidad, o sea, que puedo apagar o prender el layer. El hide on playback, el AP, si yo quiero que quitar o desactivar la AP y asignarle un color a nuestro layer. Tenemos una forma de tener unos colores index, unos colores un poquito limitados, o podemos ponerlo en RGB y poner un valor en RGB que yo quiera específico de ese layer. Si quiero ponerle ese color, por ejemplo, a ese layer, le damos a Save. Miren cómo ahora se puso el nombre capa cubo y cogió un color ese layer. Si hacemos lo mismo con el otro, vamos a asignarle un color index, de esos que ya vienen prehecho. Aquí vamos a poner este. Vamos a ponerle otros objetos. Vamos a darle Save. Miren ahora cómo yo puedo ponerle colores a los layers. ¿Para qué me sirven esos colores? Bueno, esos colores que yo puedo, mediante el color, saber a qué layer pertenece un objeto. Ahora visualmente ustedes no lo ven, porque no hay nada que me permita, pero si por ejemplo yo cambio la visualización del objeto aquí en la escena, ustedes van a ver que yo puedo ver por el color del objeto a qué capa pertenece. Para eso le vamos a dar al 4. El 4 es modo wireframe. Modo wireframe es que vamos a ver las líneas del objeto. Miren que no estamos viendo el relleno del objeto, solamente las líneas que conforman el objeto. Ok, ese es el modo 4, que es lo mismo que este icono que está aquí. Ok, si quiero volver al modo anterior, le damos al 5. Le damos al 5, volvemos al modo shaded, donde el objeto pasa a tener relleno, para ponerlo de una manera. Ok, 4 y 5. 4 y 5. Y miren cómo por el color yo puedo distinguir una capa, un objeto que pertenece a una capa en específico. Ahora bien, hay una forma de que yo puedo ver las dos formas, que es el modo shaded y las líneas alrededor del objeto. Y eso es este iconito que está aquí. Si le doy un clic aquí, se activa el wireframe on shaded, o sea, me activa el modo 4 y el modo 5 al mismo tiempo. No importa que yo tenga el objeto seleccionado o no. Tiene que yo puedo ver aquí el objeto con las líneas y así puedo también ver a qué layer pertenece mi objeto mediante su color. Miren que si cambio el color, miren que cambia el color de los objetos que pertenecen a ese layer. Ok, bien. Otra cosa que podemos hacer los layers aquí es organizarlo, moverlo uno para arriba y uno para abajo. No lo podemos hacer manualmente, sino que tenemos que utilizar estas iconitos que están aquí. Este para mover un layer hacia debajo y este para moverlo hacia arriba. O sea que con esas dos iconitos que están aquí, yo puedo mover un layer hacia abajo, hacia arriba y así organizar las capas. Pero el hecho que una capa esté encima de otra no hace la diferencia en nada. Simplemente es para organizar nuestra escena en Maya. Ténganlo pendiente. Así que eso es todo por los layers. Ya ustedes saben.